Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos hoy lunes 6 de mayo del 2024, la serie Principios de vida que nos ayudan a vivir, desarrollando la obediencia, un principio fundamental. Qué importante tener muy en cuenta este punto, el de lo que es un principio y que es fundamental para nuestra vida. Es tan importante que sencillamente va a guiarnos y va a generar parámetros sobre los cuales debemos aprender a vivir, a caminar. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Para dónde vamos? Los principios nos demarcan un camino a seguir. Todo principio de estos que la palabra de Dios nos dejó escritos, siempre quieren es el bien para nosotros. La escucha, siempre. ¿Qué quiero decirte con esto? Que entonces la palabra de Dios debe ser para ti el manual de vida por excelencia. La Biblia tiene que ser para ti, convertirse para ti. Hombre, qué bueno sería que para toda la humanidad en términos generales la Biblia fuera ese libro como aquellos manuales que necesitamos nosotros, los cuales nos guían a manejar bien ciertos productos que se nos venden. Entonces vamos a ellos. Qué bueno que la palabra de Dios fuera así, y así tiene que ser. Búscala, anímate para que todos los días la Biblia, con ella comiences cada día. De hecho, ella dice de sí misma que las misericordias son nuevas cada mañana para todos nosotros. Mira qué interesante, cada mañana, es decir, cómo estamos comenzando nuestro día con nuevas misericordias. Pero si tú no estudias la palabra de Dios, no vas a conocerlo y no vas a entenderlo, y pues por supuesto vas a entender que no es necesario cuando estás perdiéndote una gran bendición realmente. Quiero que escuches estas frases tan importantes, alusivas precisamente a lo que tiene que ver con la obediencia. Jesús me ha dado una nueva vida, y así los mandamientos que una vez me condenaron ahora vienen con toda la fuerza del poder de Dios para permitir mi obediencia. Aprender a obedecer gozosamente los mandamientos de Dios consiste en tener una relación íntima con el Dios que nos hizo y que nos ama. Si nunca admitimos que estamos equivocados, nunca experimentaremos el gozo de la obediencia. La perfección no es el estándar que Dios tiene que alcanzar para ser aceptado en la familia de Dios. Corrijo, la perfección no es el estándar que tienes que alcanzar para ser aceptado en la familia de Dios. Es el estándar que Jesús ha cumplido para darte la bienvenida a ella. Temer a Dios no significa tener miedo o terror, sino verlo como realmente es, en toda su asombrosa majestad y poder. Significa reverenciarlo y obedecerlo. Jesús tiene todo el derecho de exigir que le sirvamos. Sin embargo, en lugar de eso, primero nos sirve a nosotros. Qué interesante, ¿no te parece? El poder para ser completamente humildes y gentiles no reside en nosotros. El que nos ordena ser humildes es el que nos permite vivir esa experiencia. Hay gran gozo en la batalla por la obediencia y en los días en que fallas. Ahí está Jesús, listo para perdonarte, levantarte y ayudarte a intentarlo de nuevo. Nuestra esperanza descansa en su obediencia perfecta.
su muerte obediente nos salva del castigo que merecemos. Mira qué interesante. Y eso es una gran verdad. Son frases que seguramente fueron inspiradas en la palabra de Dios, porque nosotros ya teníamos el castigo que realmente sí merecíamos, pero Cristo nos salvó de ellos, realmente de todo. Nos salvó de una muerte eterna que teníamos fija realmente. La teníamos allí, ya estaba en los planes, ya era algo que no lo podíamos quitar, no lo podíamos capotear. La muerte eterna estaba segura. Pero mira, vino el Señor Jesucristo y sencillamente cambió todo. Él dijo: estoy haciendo todas las cosas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Dios de los cielos, bendito sea el Santo de Israel por enseñarnos su bendita palabra, sabiendo cuánto la necesitamos. Bueno, vamos entonces, para entender mejor la desobediencia. Habíamos hablado acerca de Adán y terminamos hablando del Señor Jesucristo. Ahora, para comprenderla mejor y saber por qué es realmente en el momento apropiado, porque es la máxima demanda, lo que Dios nos exige a nosotros sobremanera en su palabra y que literalmente está escrito, es la obediencia. Tenemos que ir a un texto maravilloso de la palabra de Dios, y es el primer libro de Samuel. Y vamos a comenzar, o vamos a irlo complementando a partir del capítulo número 13. Recuerda, primer libro de Samuel desde el capítulo número 13. Aquí vamos a aprender algo tan importante que sería muy bueno que precisamente te hicieras un autoanálisis, una autoevaluación. ¿Qué vamos a aprender aquí? Sobre la arrogancia, la impaciencia y la visión terrenal que Saúl precisamente tuvo, el primer rey que tuvo Israel. Entonces vamos a mirar qué es lo que hay en este hombre que lo llevó precisamente a confundir la obediencia de Dios como él la interpretaba, y por supuesto que terminó errado. Estoy aquí obviamente adelantando mucho de lo que terminó siendo él, pero obviamente tú conoces mucho, también sabes de la palabra de Dios, pero también son cosas que se te pueden olvidar, y para ti, si eres nuevo, pues mucho mejor. Aprender de Dios siempre será una maravilla, siempre será una excelencia para nosotros. Entonces vamos a aprender lo que tiene que ver con la arrogancia, la impaciencia y la visión terrenal de Saúl, que lo llevaron precisamente a tomar las peores decisiones en su vida. Y eso, ¿sabes qué le costó? Nada más y nada menos que su reinado. Imagínate pues. Bueno, comencemos. Vamos al primer libro de Samuel capítulo 13. Primer libro de Samuel capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 3 en adelante. Dice: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Mucho sentido a la palabra de Dios. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, imagínate, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permaneció en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esta lectura es tan importante poderla comprender, y lo que yo te voy a sugerir es que una vez que estés escuchando estas meditaciones, será muy importante que hagas un alto, que pares o las devuelvas para poder leer la misma escritura, y para que así pueda haber más comprensión de la explicación que te vamos a dar, porque es muy importante entender este principio del capítulo 13 del primer libro de Samuel,
para poder saber desde qué momento es que Saúl comenzó precisamente su punto de vista a ver lo terrenal simplemente, como te lo dije ahorita, a manifestar esa arrogancia que él tenía y la impaciencia que es tan necesaria en la vida del ser humano. Entonces, los israelitas habían estado bajo el dominio de los filisteos, de tal manera que tenían guarniciones o destacamentos en todo el territorio de Israel. Se menciona, por ejemplo, que Jonatán, hijo de Saúl, quien atacó un destacamento filisteo que estaba en un collado es igual a un cerro o a una colina, él lo hizo, Jonatán, hijo de Saúl. Ahora, esto despertó el enojo de los filisteos, quienes se reunieron para atacar a Israel. Por su parte, lo que Saúl hizo fue tocar trompeta para reunir al pueblo, quienes lo hicieron con miedo. Vamos a poner en contexto todas estas enseñanzas para poder ir aprendiendo de la manera más sencilla, de la manera más fácil que puedes prestar atención y asimismo saber dónde está el fin de todo lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos, y que por ende entonces digamos, bueno, entonces esto hay que corregirlo. Vemos que en el versículo número 5 se describe que el ejército filisteo, más que presentar datos contables, presenta una descripción de un gran ejército muy bien armado. Y así lo dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. ¿Cierto? Entonces mira cómo la Biblia describe realmente el pueblo, el poderío militar de los filisteos. Por eso es que vamos a ver que los israelitas tuvieron mucho miedo, y entonces ¿hacia dónde comenzaron ellos a buscar escondrijo? ¿Para qué? Pues precisamente para cuidarse del ejército enemigo de los filisteos. Ahora, antes de este panorama, los israelitas ya estaban siendo desalentados y corrieron, como te dije, a esconderse. Entonces vamos a mirar lo que nos dice nuevamente el versículo 6 del primer libro de Samuel capítulo 13. Dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Te das cuenta? Mira cómo ellos se vieron en una gran desventaja, que intuyeron que no podían realmente hacerle frente al pueblo enemigo, a los filisteos. Entendieron inmediatamente que no podían contra ellos. Ahora, son cosas que van sucediendo en la vida, con propósitos realmente. Y es muy importante que en la lectura, tanto como en la explicación, aprendas a ir meditando con respecto a ti. Porque es que el propósito de conocer a Dios a través de su palabra, de la Biblia, es que es algo que tiene que ver con mi propia vida. No es que yo voy a aprender para decirle a otro: vea, mire, deje de ser así, porque es que usted es así. Como muchos suelen estudiar la palabra de Dios, pero no para ellos mismos, sino para otros. Y eso es un error grandísimo realmente, porque la Biblia no es así como se debe aprender. Los israelitas estaban entonces en desventaja, pues los filisteos tenían el control de la herrería en Israel, de tal manera que los israelitas no tenían armas. Primer libro de Samuel 13, del 19 al 20, estamos haciendo la recopilación, ¿cierto? Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Ahora vamos encontrando el punto importante sobre la historia y lo que, como te dije ahorita, el fin hacia donde nos quiere llevar. Saúl y el ejército esperaban al profeta Samuel para consultar a Dios y dar la orden para la batalla. Este punto que viene a continuación es tan interesante, que es donde se nos está abriendo, a partir de este momento, se nos va a abrir un compás y vamos a ir entendiendo cada vez más y más.
Ahora, quiero decirte que aquí comienza algo, lo que tiene que ver con la impaciencia, ¿cierto? Con la impaciencia de los puntos que te dije al comienzo: arrogancia, impaciencia y visión terrenal. ¿Qué tienes tú de esto? Piensa, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué te llega, por ejemplo, que cuando crees tener la necesidad, entonces lo quieres de una manera inmediata, como la humanidad lo es, inmediatista, y no das espera realmente a nada, y crees que entre más tiempo pase, pues estás perdiendo tiempo, y entonces la impaciencia comienza a florecer. Algo fue de esto, y de una manera muy fuerte, de lo que experimentó precisamente Saúl: la arrogancia y la visión terrenal. Nosotros como cristianos, si algo debemos tener muy claro precisamente es: arrogancia, cero; impaciencia, por supuesto que cero; y visión terrenal, pues muchísimo más. Estas cosas no deberían de primar en la vida de la iglesia, no deberían ser prioridad en la vida de un cristiano, porque si algo debe tener un cristiano es visión de la eternidad, visión de Dios, visión del ministerio del Señor Jesucristo, visión de iglesia. Lo que yo he venido compartiendo desde hace ya varios años acá en la iglesia, y a todos aquellos que se han acercado de una o de otra forma, es pensar como Cristo, hablar como Cristo y actuar como Cristo. Pensar como iglesia, hablar como iglesia y actuar como iglesia. Pensar en el Espíritu, hablar en el Espíritu y actuar en el Espíritu. Estas son circunstancias importantes, no solamente para una iglesia, sino exactamente para la iglesia en términos generales, es decir, para la iglesia universal, la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta allí por hoy. Te invito para que nos acerquemos al Dios Todopoderoso, y mañana vamos a continuar con el ejercicio que Saúl no fue capaz de realizar perfectamente, y estamos sustentados en la impaciencia. ¿Por qué? Porque es algo que condenó a Saúl precisamente, ser impacientes. Y ahora es lo que te digo: ¿cuántas veces hemos sido impacientes? Por lo cual es muy importante comenzar a corregir realmente ese tema tan importante. Por lo tanto, te invito a que te acerques a Dios. Vamos, acerquémonos a Dios con toda humildad y con muchísima necesidad, es decir, con toda la necesidad. Cierra tus ojos, recuerda, inclina tu cabeza y acércate al Dios de los cielos. Él está en lo secreto contigo y Él te escucha, claro que sí. Y la palabra dice que el que se acerca a Dios en lo secreto, en lo íntimo, va a ser recompensado en lo público por el Dios Todopoderoso. Claro que así quiero, oh Dios de los cielos, acercarme a ti en estos momentos, para seguir aprendiendo de ti, para reconocer que mi necesidad sigue siendo tú, para decirte con absoluta seguridad que tu palabra es mi bendición. Conocerte a ti a través de ella, bendito Señor, es algo que como ser humano sé que necesito, y lo acepto. Y propongo en mi corazón, también sustentado en tu palabra, como lo propuso Daniel, propongo en mi corazón seguirte conociendo, seguir entendiendo tu palabra, para que así yo pueda sujetar mi voluntad a la tuya, Señor bendito, y caminar como necesito hacerlo. Donde quiera que yo esté, siempre llevarte a ti, ser un abanderado, Señor, oh Dios de los cielos, de Cristo, de tu palabra, Señor bendito. Sí, quiero seguir aprendiendo, dile, y lo quiero hacer también a través de estas meditaciones, el pan de vida. Gracias por tus hermosas enseñanzas, toda la gloria es para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, nuevamente, continuando con estas hermosas enseñanzas en esta nueva semana, y qué mejor que comenzarlas así, para la gloria de Dios. Te invito para que mañana no te las pierdas y continúes en esta seguidilla de temas tan importantes, en estos principios tan fundamentales para todos. Y obviamente no podemos ser nosotros la excepción. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día.
el pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.